Dios te bendiga cada día más, a ti y a toda tu familia. Quiero compartir una pequeña prédica contigo, ministrando bajo el tema, usa las almas de Jehová. Gloria a Dios. Para eso vamos a ir al libro de 2 de Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 6. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las almas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide a la gente que la gente conozca a Dios. Capturamos todo pensamiento rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tus palabras son espíritu, porque enriquecen nuestra alma, Señor. Te pido, Padre, que seas tú ministrando este tema, no yo, sino tú, Espíritu Santo de Dios, y que todo lo que salga de mi boca sea filtrado, Padre amado, y que solo sea tú, Señor, hablando mediante mí. Amén. Gracias, Señor. Hermanos, en estos versículos, en el versículo 3, podemos ver que lo primero que nos dice el Señor es, no somos humanos, pero no luchemos como humanos. Es decir, nosotros somos humanos, pero no podemos actuar como actuábamos antes, cuando estábamos en el mundo, cuando actuábamos bajo las manifestaciones de la carne, que son la ira, la contienda, el chisme, que debemos de comportarnos bajo los frutos del Espíritu, mansedad, bondad, mansedumbre, templanza, que no podemos actuar de mala manera como antes. Por ejemplo, si tu hermano te ofende, tú no lo puedes ofender para atrás. Si tu hermano habla una mentira de ti, tú no puedes hacer lo mismo, sino que tú tienes que devolverle con todo lo contrario. Gloria a Dios. Y en el versículo 4 dice, usamos las almas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar la fortaleza del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Gloria a Dios. Aquí nos da a entender el Señor, una de las cosas que nos da a entender es que no podemos usar nuestra propia fuerza, no podemos usar nuestro propio lenguaje, tenemos que usar el lenguaje de Dios. ¿Y cómo es eso que yo voy a usar las almas del Señor? ¿Cuáles son esas almas? Te lo voy a decir: la oración, el Espíritu Santo y el amor. Esas son las almas que debemos de usar. Las almas de los frutos del Espíritu, la oración, la Biblia, la palabra, esas son las almas. Nosotros cuando tenemos un problema, debemos de ir a la palabra a ver qué dice la palabra de cómo debemos enfrentar la situación, porque en la Biblia está todo. Si nosotros, por ejemplo, un hermano habla un chisme de nosotros, aquí dice cómo debemos actuar. No debemos de tomar la venganza en nuestras manos, hermano, porque dice Jehová, la venganza es mía, déjamela a mí, no es tuya, déjamela a mí. Entonces debemos de usar esas armas. El Espíritu Santo es perfecto. Cuando nosotros tenemos una situación, nosotros no podemos actuar inmediatamente. La carne nos da como quien dice la solución, porque la carne siempre va a dar a lo peor. La carne siempre va a querer que tú, si uno te dice una cosita así, tú le digas una asá. Si una persona te mira, te corta un ojo, que tú le cortes dos, así no es. Debemos de actuar bajo los frutos del Espíritu Santo, pedirle a Dios que nos dé esa habilidad a nosotros de cuando nos pasa una situación, poder meditar primero para entonces después tomar la decisión correcta, no hacer las cosas por impulso. Gloria a Dios. Y en el versículo 5 dice, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Ahí nos está hablando a nosotros mismos, que nosotros tenemos que someter nuestros pensamientos cautivos, como dice la otra versión, llevar los pensamientos de nosotros cautivos
a los pies de Dios, cautivo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos no podemos manejarnos bajo el dominio de la carne, bajo el dominio del diablo. Nosotros tenemos que someter, que decir, espérate, yo no puedo actuar así ya, porque yo soy un representante de Cristo en la tierra. Entonces, ¿qué va a decir este hermano si yo actúo de esta forma? ¿Qué van a decir del Señor? ¿Qué van a decir del poder de Dios? Porque, hermano, cuando una persona ve que nosotros actuamos mal, ya no ven a nosotros, ya quien están viendo es al cristiano. Oh no, pero ¿y ese Dios a quien esa le sirve? Y no que ese Dios di que era poderoso y que la cambió, pero yo la veo igualita. Para eso yo me quedo en el mundo mejor, hermano. Entonces eso es lo que pasa cuando actuamos bajo el poder de la carne, bajo el poder del diablo. ¿Me entiendes? Nosotros debemos de actuar bajo los frutos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces así daremos a conocer a las personas a Dios. ¿Por qué? Porque imagínense, es como una persona que ve a uno airado y hablando con un lenguaje inadecuado, no teniendo pudor, no representando a Cristo verdaderamente en tu vida. ¿Cómo esa persona le va a dar deseo de llegar a los pies de Cristo? Si va a decir, pero yo estoy mejor en el mundo, porque por lo menos en el mundo no estoy siendo hipócrita, pero mira esta hermana, mira esta Leonela que le sirve al Señor y mira cómo sigue haciendo las cosas malas y mira cómo me contesta, porque hermano, a la persona no le gusta eso. La gente cuando le dicen a ustedes una cosita así, ellos les duele más que usted le conteste con amor. ¿Por qué? Porque es que nosotros debemos de enfocarnos no en el vaso, sino quién está usando el vaso en ese momento. Si el vaso lo está usando el Señor o si está siendo instrumento del diablo para atacarnos a nosotros y sacarnos de la comunión. Entonces, no ser representante de Cristo en la tierra. Por eso es que a mí me encanta un versículo que está en el libro de Lucas, cuando el Señor estaba siendo crucificado, que el Señor dijo, Padre, perdónalo, que no saben lo que hacen. ¿Por qué? Porque ahí nos dejó bien claro nuestro Señor Jesucristo de que no es el instrumento, es quien está dentro del instrumento, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Satanás siempre va a buscar a alguien para sacarte de comunión, para sacarte de tu casilla, como decimos nosotros, para entonces ya acusarte delante de Dios. Y no lo podemos permitir. Tenemos que mantenernos firmes bajo la palabra de Dios y bajo los frutos del Espíritu Santo y bajo la oración. Cuando ese hermano te diga a ti algo, ve, ora primero, ve, pregúntale a Dios, Señor, ¿cómo afronto esta situación? ¿Qué me está pasando, Dios mío? Me siento airada, me siento enojada, ayúdame, Señor, pero no hacer las cosas de impulso, gloria a Dios. Entonces, en el versículo 6 dice, una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Gloria a Dios. ¿Cómo nosotros podemos aconsejar a una persona que sea obediente a la palabra de Dios cuando nosotros no somos obedientes? No, nosotros tenemos primero que vivir la palabra. Nosotros tenemos que someternos a la palabra para entonces después venir a darle un consejo al hermano, ¿me entiendes? Porque entonces así es que van a ser castigados. Y saber, mis hermanos, siempre que la venganza no es de nosotros. Nosotros lo que tenemos es que orar por nuestros hermanos. Tenemos que bendecirlos. Tenemos que si nos vienen con odio, darle amor. Si vienen molestos, mira, darle tranquilidad. Si vienen con depresión, darle felicidad. Porque eso es lo que Dios ha puesto en nosotros. Nosotros no podemos devolverle las cosas a la persona de igual manera como lo hacíamos antes en el mundo. Es difícil, porque miren que es difícil. A mí se me ha hecho súper difícil. Yo soy bien honesta, pero el Señor me está ayudando porque el Espíritu Santo es perfecto y Él nos va guiando poco a poco. Un día hacemos una cosa bien, un día hacemos una cosa mal, pero le preguntamos. Lo importante es venir humillados a la presencia de Dios, que vengamos y reconozcamos cuando hacemos algo mal, le digamos, Señor, yo sé que yo le respondí mal a mi amiga o a mi esposo o a mis hijos, pero Señor, yo quiero que tú me enseñes cómo es, instrúyeme. Mis hermanos, yo siempre le digo al Señor, Señor, sígueme cambiando, sígueme capacitando, Señor, porque yo quiero honrarte. Yo quiero que todo el que me vea a Cristo en mí, que no vea a la Leonela de antes, sino a la nueva criatura, que verdaderamente todo el mundo sepa que el poder de Dios es real y permanente, no momentáneo, y que esto no es una emoción. Gloria a Dios. Dios te bendiga, hermano, todos los días de tu vida.
ven a Cristo, no tengas temor, que el Señor es maravilloso y te está esperando justamente como tú estás ahora mismo. Recuerda que eres el que te limpia. Tú no te puedes santificar ni limpiar tú solo. Ven a Él con tus cargas y Él te hará descansar. Dios te bendiga.